Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Nejire se enamoraban? O, When You're Aya, She's Coming After. O su traducción al español, tú estás adelante, ella está detrás. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a King of Shaluin. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 32. Navir. Alarma. Fuerte. Estridente. Una voz automatizada que le dice que se despierte. Izuku, sintiéndose como si le hubieran vertido un balde de agua helada sobre el cuerpo, se levantó de la litera y rodó hasta el suelo. Otros se movían a una velocidad similar a su alrededor, las luces blancas brillantes brillaban sobre sus cabezas. Los guardias entraron como un tornado, golpeando con sus armas las barras de metal que sostenían las literas en posición vertical. Arriba, gusanos. Hoy es un gran día. Un gran día. Todos los días es un gran día, murmuró la mujer que no era Nagant. Su nombre es Mitsuri. Había un desayuno lamentable esperando a Izuku en una bandeja, pegada al final de su litera. Se lo comió a la velocidad del rayo. Los trabajadores de la ciudad de la compañía se pusieron en fila entre las dos largas filas de literas. Izuku se unió a los otros miembros del equipo 6, a quienes le habían presentado aturdido la noche anterior. Dios mío, dijo con voz ronca. Me volví a quedar dormido. ¿Cuánto tiempo estuve? Todo el tiempo que necesites. Kai Natsutsumi se puso en fila frente a él, su cabello ondulado de 2 tonos más largo de lo que nunca lo había visto. Te veías terrible. Yo, no quise terminar dentro de la barrera, pero te desmayaste justo afuera y te vieron. Kaina se encogió de hombros, con la boca abierta. Eso es menos vergonzoso que cómo me atraparon. Silencio, ustedes dos. Mitsuri se puso en la fila delante de ellos. Luego vinieron Kubo y Tomiyasu, 2 hombres que parecían tener unos 30 años. Por último estaba Faulkner, un extranjero. Los 4 tenían fantasmas detrás de los ojos. Tienen que aprender cómo funcionan las cosas rápidamente. Tenemos que salir de aquí rápidamente. Izuku fue interrumpido por Kaina, que le hizo callar. La villana asintió con la cabeza hacia los guardias, que seguían recorriendo las filas y despertando a la gente, de forma violenta y ruidosa. Otras personas de otros equipos se pusieron en fila. ¿Otro reemplazo? Se burló un hombre grande, que se cernía detrás de Izuku. Y parece tan joven y flacucho como el que lo mordió. Cállate, le espetó Mitsuri. Parecía ser la líder del grupo. Los 3 hombres estaban callados, retraídos, desamparados. ¿Murió gente? Le susurró Izuku a Kaina. Kaina asintió. Por eso nos pusieron en este equipo. Izuku tragó saliva y miró a estos 4 compañeros con más atención. Luego volvió a mirar al hombretón que estaba detrás de él. Este equipo es un caso aparte. Si bien todos los trabajadores parecían bastante exhaustos y algunos eran flacuchos y frágiles, la mayoría tenían una mirada endurecida. ¿Cuánto tiempo se habían visto obligados a trabajar aquí? Y sin sus dones, nada menos. ¿Qué demonios estás mirando? Le gruñó el hombretón. Izuku entrecerró los ojos y luego recordó que no tenía One for All. Chilló y se dio la vuelta. Trabajo, le recordó la voz de Naruojo. Los guardias regresaron al frente de la fila, todavía gritando, y comenzaron a guiarlos afuera. Izuku caminó con el resto por ahora, sus ojos se movían rápidamente en todas direcciones para contemplar la ciudad de la compañía. Un patio de grava entre conjuntos de edificios de fábricas industriales. La barrera de Gondeojo se extendía hacia el cielo. Si corría hacia ella, me dispararían. Todos los guardias tenían armas, pero tampoco podían usar sus dones.
Los horribles zapatos que le habían puesto apenas lo protegían de la grava afilada. Izuku respiró entrecortadamente, nervioso. ¿Esto es horrible? Kaina terminó de hablar por él en un murmullo, sin mirar atrás. Sí. No puedo quedarme aquí. Shigaraki estará completo en 3 días. El ejército de villanos va a atacar Japón nuevamente. Así es. Nagant rió entre dientes. ¡Qué alivio! ¿Estás loco? ¿Qué pasa con la bomba? Tu misión era capturarme antes de que comenzara la batalla y no has podido hacerlo. All for One podría hacerte estallar en cualquier momento. No puede. No tiene acceso a mí mientras esté dentro de esta barrera. Puedo sentirlo. Se frotó el estómago y miró hacia la pared resplandeciente con gravedad. Él no sabe dónde estoy. Ni dónde estás tú. Nadie sabe que estamos aquí. Eso no es cierto. Nejire sabía que él estaba aquí y también tenía la dirección. Pero él le había dicho que volvería en persona. No podrán venir a buscarme mientras estén preparando agua para el asedio. Tenemos que escapar, susurró mientras los guardias los conducían al interior de un edificio. Se encontraban en un pasillo muy iluminado con paredes revestidas de acero liso. La voz no nos deja. Era Tomiyasu, que había oído desde justo delante de Kaina. Será mejor que dejes de pensar en esa parte de tu cerebro. La voz no te lo permite, se burló Kaina. Para nosotros, el trabajo significa algo un poco diferente. Izuku lo consideró. Para mí, el trabajo debería ser hacer cosas de héroe, ¿no? Lo que significa, uso de don. Entonces, ¿por qué no puedo? Intentó activar One for All, pero no pasó nada. Le recordó, de forma aterradora, a cuando era pequeño y no tenía ningún don, y se esforzaba muchísimo por concentrarse y mover cosas con la mente como lo hacía su madre. Solo un montón de músculos tensos y esfuerzo por algo que no existía. Y los vestigios habían sido bloqueados por una especie de muro mental. No podía alcanzarlos ni un poco. Entonces estás de acuerdo, le dijo Nagant. Tenemos que salir. Sí. Pero, lamento decirte esto, Izuku Midoriya, pero no va a suceder hoy. Ni siquiera en 3 días. Esa no es una opción. No podemos perdernos la batalla. Ya te lo dije, chico nuevo. Tienes que entender cómo funcionan las cosas, dijo Mitsuri. Tienen armas y gases noqueadores que pueden filtrar desde tuberías detrás de cualquier superficie de las instalaciones, agregó Tomiyasu. Cualquier posible plan de escape o solución alternativa está demasiado lejos de nuestro camino habitual. Es físicamente difícil incluso avanzar hacia ellos, explicó Kubo. Izuku se dio cuenta de que era cierto. Era como si sus pies estuvieran bloqueados en la línea, avanzando en línea recta al mismo ritmo, sin apenas capacidad para disminuir la velocidad. Incluso yo, que he usado mi don en mi trabajo, he tenido problemas para activarlo, le dijo Nagant. Pero eso no podemos, su desesperación comenzaba a apoderarse de él rápidamente. No. Me niego a aceptar esto. Luego los equipos fueron conducidos a la sala donde trabajarían, y él vio lo que estaban construyendo. ¿Cañones? Preguntó, aturdido. Bajando unos escalones por el desordenado suelo de la fábrica, los aparatos no podían ser otra cosa. Tomiyasu asintió. Por lanzar armas químicas. Mustard. Ese era el plan maestro. Izuku lo vio claramente ahora. Destinado a, sin duda. Al mismo tiempo que All for One y Shigaraki se acercaban. Los villanos competían entre ellos para matar a todos sus amigos, y él estaba atrapado aquí. Trabajar. A trabajar. Gritaron los guardias. Un arma empujó a Izuku por la espalda, por las escaleras, lo que le hizo tropezar y emitir un sonido frágil, del tipo que habría hecho cuando Bakugo lo hizo estallar en el patio de recreo cuando tenían 8 años. Sin peculiaridades otra vez. Su cuerpo se dirigió hacia la estación de trabajo con los demás miembros del equipo. Mitsuri, con sus ojos todavía tan inertes como él, señaló las herramientas y dijo: prepárense. Es hora de unirse al proceso. Será mejor que aprendan rápido. Todavía no ha llegado, dijo Endeavor. ¿Por qué todavía no ha llegado? Los equipos principales de héroes habían llegado a Oa y se habían reunido en un área detrás del escenario. A un lado, estaban los principales comandantes de los héroes y los líderes de los equipos que habían estado en el campo. Endeavor, Aux, Geanist, Edgesot, Mount Lady, Kamui Watts, Mandalay, ahora reunido con las otras Pussycats, y una gran orca muda, entre otros.
Mirio se había unido a Tamaki y Nejire, de regreso de su propia misión. Del otro lado estaban los profesores y el personal de la UA y los jefes de policía. El director Nezu, Olmig, Present Mick, Eraseread, con un parche en el ojo, el detective Tsukauchi y el resto. Notablemente, faltaba Deku. ¿Realmente no hay forma de comunicarse con él? Preguntó Mount Lady. Olmig negó con la cabeza. Él, apagó o destruyó sus transpondedores. Aux maldijo. Deberíamos haberlo estado siguiendo. Sabía que algo parecía extraño cuando capturamos a Overhaul. No estaba en buena forma en ese momento, pero yo solo. No estoy segura de que nos hubiera dejado hacer eso, de todos modos, agregó Besgeanist. Más allá de su área de discusión había una gran cortina negra que los separaba del área de preparación abierta, anteriormente el auditorio de la UA, que estaba lleno de civiles que esperaban el anuncio de los héroes. Tamaki Amahiki podía oírlos hirviendo allí afuera, como un volcán a punto de estallar. Ustedes tres tienen enormes responsabilidades, dijo el director, de pie sobre una caja. No dejen que esto los afecte también a ustedes. Él era nuestro alumno. Mi estudiante, murmuró Eraseread. ¿Se ha informado a la clase A? Preguntó Mandalay. Están recibiendo sus asignaciones para la batalla y entrenando duro, como el resto de los estudiantes de héroes. Present Meat puso sus manos en sus caderas. Para ser honesto, sería difícil sacarlos de ese entrenamiento. Desde que descubrieron que no podrán irse, todo lo que han querido hacer es entrenar. ¿Nadie lo vio salir de Kijimi? Preguntó Tsukauchi, mirándolos fijamente. No, señor, respondió Tamaki, con sinceridad, al menos para sí mismo. También perdimos a Maboro Mekamie. Era una estudiante heroína de Shiketsu que estaba huyendo. Podemos ver si Shiketsu tiene los medios para contactarla. Después de todo, ahora estamos conectados físicamente con ellos, sugirió Nezu. Quizás sepa a dónde podría haber ido, continuó Tamaki, imprudentemente. Tal vez a los dos. La ciudad de la compañía. Es una fábrica operada por Ojo en el distrito de Minami. Tenemos la dirección. Oficialmente es para fabricar equipos recreativos, pero el rumor era que estaban haciendo cosas malvadas allí. ¿Por qué se molestaría? Gruñó Olmig. ¿Qué podría pensar que es tan importante allí como para? Realmente no podría decirlo. Tamaki tenía sus propias sospechas, pero Nejire a su lado permanecía en un silencio crítico. Aux agitó sus alas. Entonces, ¿vamos? No seas tonto. Le advirtió Besgeanist. ¿Qué? No es como si pudiéramos hacer esto sin Deku. Tenemos que hacerlo, dijo Endeavor con gravedad. Su rostro reflejaba los sentimientos de todos. Nadie estaba contento con esto. Shigaraki puede estar a tan solo 3 días de distancia. Nuestros planes y preparativos no pueden esperar. No tenemos tiempo para ir hasta Minami bajo sospecha. Tenemos que empezar a desarrollar nuestra estrategia sin él. Y esperar que aparezca por sí solo. Silencio en la habitación. Nezu suspiró profundamente. Bueno, supongo que será mejor informar a las masas. Descorrieron el telón y subieron al escenario. Como Tamaki podría haber predicho, salió mal. Los civiles no gritaban ni abucheaban hoy. Se habían organizado algunas pequeñas protestas en los patios durante los últimos días desde que todos los héroes habían regresado, pero habían ganado poco impulso. Tamaki no sabía realmente la razón exacta, pero sospechaba, basándose en sus rostros pálidos, abatidos, casi enfermos, que el miedo había crecido demasiado para que estuvieran enojados. Sus únicos pensamientos ahora estaban en los enemigos que se acercaban a ellos. Como no tenemos forma de saber cuándo aparecerá, avanzaremos con las defensas y lo ubicaremos cuando llegue, finalizó Nezu. Pero, ¿y si no aparece? Gritó alguien débilmente. Unos cuantos murmullos de asentimiento aterrorizados se hicieron eco de la declaración. Nos ocuparemos de lo que literalmente tengamos que ocuparnos. No de lo que hubiera pasado si, fue la respuesta del director. En su cabeza, Tamaki estaba pensando. ¿No es esto lo que todos querían? ¿Que Midoriya se mantuviera alejado? Había visto las protestas. Pensaban que Deku era una maldición. Había traído la ruina a Seiya y haría lo mismo aquí. Ahora, al borde de la perdición, las opiniones parecían estar más divididas. Tal vez se dan cuenta de que la falta de Midoriya no está mejorando las cosas. Distinguió rostros que conocía entre la multitud. La familia Todoroki. Iruka Kitsune, imposible de pasar por alto en la parte de atrás.
Nova, de pie en el centro, con el cielo nocturno sobre su rostro desplazándose de izquierda a derecha. Todos estaban descaradamente asustados. El anuncio había terminado. Héroes y civiles se dispersaron para cumplir con sus tareas. Tamaki se giró para mirar a Mirio y Nejire. Es agradable verte con tu disfraz de nuevo, le dijo a su amigo rubio, tratando al menos de neutralizar el estado de ánimo. Mirio frunció el ceño. Después de todo este tiempo, desearía sentirme más preparado. Los miró a ambos. Ustedes dos han pasado por mucho, ¿no es así? He oído algunas cosas, pero he creído aún menos. El rostro de Nejire estaba en blanco. Tamaki la observó mientras, obviamente, se obligaba a sonreír, con un brillo falso en sus ojos azules. Luego, con un salto enérgico, comenzó a lanzarle preguntas a Mirio. ¿A quién le importa eso? ¿Qué has estado haciendo? Escuché que estabas vigilando un tren, o algunas granjas o algo así. ¿Ayudando con los transportes civiles? ¿Cómo funcionó todo eso? Todas esas personas regresaron aquí. ¿Cómo fue trabajar con el Gesot y todos esos tipos? Tú. Mirio se rió entre dientes y comenzó a intentar responder, aunque lo había visto así como Tamaki. No tengo energía. Si Nejire quería mentir y enmascarar sus sentimientos, era bienvenida a hacerlo. Se alejó de sus dos amigos y saltó del escenario para ir a hablar con Nova. Para su sorpresa, cuando la alcanzó entre la multitud que se reducía rápidamente, Eri estaba con ella. Venga. ¿Qué pasa? Preguntó Tamaki. Nova lo miró y sonrió rápidamente. Oh, hola nena. Solo estaba, bueno. No se suponía que estuviera cuidando a Eri ahora mismo. Ella estaba con Inko, pero luego corrió hacia mí. La señora Midoriya está triste, repitió Eri. Porque Deku no va a volver. Y yo también estoy triste, pero ella está más triste. Tenemos que ayudarla. No estoy segura de que ella quiera mi ayuda, le dijo Nova a la niña con dulzura. Eri volvió su penetrante mirada ámbar hacia Tamaki. ¿Y qué hay de ti, Suneater? Has animado a todos los demás. ¿Puedes ayudar? ¿Yo, qué? Tamaki no entendió lo que quería decir. Nova inclinó la cabeza. ¿No lo sabes? ¿Sabes qué? Todos los que están del lado de los héroes hablan de ti. Cuando te enfrentaste a ese tipo que intentaba escapar del refugio, ¿recuerdas? La gente que estaba allí difundió la historia. Yo, puede que haya jugado un papel. También lo hizo esa mujer, Rei, pero, tus acciones fueron básicamente cómo empezó todo. ¿Cómo empezó todo? Bueno, toda la gente que estaba enojada con los héroes y gritaba y protestaba constantemente y esas cosas, luchamos contra ellos. Bueno, no físicamente, pero discutimos muy duro con ellos. All Might vino y deshizo todo, pero, desde entonces ha estado más tranquilo. Eso es más o menos gracias a ti. Quiero decir, estoy segura de que ya había gente del lado de los héroes. Tiene sentido que así sea. Nova le dio una sonrisa cariñosa. Pero, ¿nos diste una voz? Creo. Tamaki se sintió mareado. Había pensado que el miedo había sido lo único que había silenciado a los disidentes. Esto era mejor. No, fue mi intención. No importa lo que pretendías hacer. Lo hiciste, le dijo en voz baja. Pero todos siguen tristes, intervino Eri. Porque Deku no está aquí. Después de que todos se enojaron con él también. Se cruzó de brazos. HMPH. Ojalá la gente me escuchara. Tamaki se pasó las manos por el pelo con frustración. Está bien, Eri. ¿Qué quieres que haga entonces? ¿En serio? Literalmente soy todo oídos. Los ojos de la niña se abrieron. Ve a buscarlo. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Detrás de ellos, habían llegado Mirio y Nejire. Nejire. Lemillion. Los dos tuvieron una reunión bastante feliz. Mirio levantó a la niña y la hizo girar, mientras Nejire le dio a Nova un saludo cansado. ¿Aún tienes tu poder? No lo has perdido, ¿verdad? Le preguntó Eri al chico rubio con preocupación después de que él la bajara, retorciéndose las manos. Mirio se rió. No. Su trabajo en mí parece ser permanente, doctor. Eso es, bueno. Desvió la mirada hacia Nejire. Tu cabello está casi largo de nuevo. También me alegro de verte, hermanita. Nejire se las arregló para reír. Tamaki prácticamente podía sentir la falsedad en el aire. Escuché que estabas allí cuando capturaron a... Eri resopló, bajando la voz hasta convertirse en un susurro.
Overhaul. Oye, advirtió Mirio, pero fue interrumpido. Le pregunté a Aux e incluso al gran y aterrador bombero sobre lo que pasó, pero no me dijeron nada. Onegire se rascó el cuello. Quiero decir, estuve allí, pero no estuve allí. Más o menos. Me quedé atrapada en una planta de energía por un tiempo. Bueno. Lo entenderás en unos años. Eri arqueó las cejas, pero no hizo más preguntas. Entonces, ¿de qué estaban hablando? Preguntó Nejire, mirando a Tamaki y a Nova. Su fachada de curiosidad inocente era muy tenue. Ojalá supiera lo que realmente estaba pasando por su cabeza. Le estaba diciendo a Suniater que se comporte como un hombre y vaya de buscar a Deku, le dijo Eri claramente. Mirio se rió entre dientes, un poco más nervioso. Su sonrisa era casi tan falsa como la de Nejire. Eri, realmente no podemos, quiero decir, no hay tiempo ni siquiera para encontrarlo, y mucho menos. Nejire hizo como si se agarrara el estómago. Disculpe. Tengo problemas estomacales. Lo siento. Saludó con la mano en señal de disculpa y se escabulló de la conversación. Mientras Mirio intentaba explicarle la situación a Eri, Tamaki se quedó mirando a su novia. Nova le estaba dando una mirada reconfortante e incluso dio un paso adelante para frotarle el brazo y el hombro con las manos. ¿Cómo puedes ser tú quien me consuela? Habían estado en esferas completamente diferentes durante tanto tiempo que, aparentemente, él se había convertido en la voz de un movimiento en el refugio sin siquiera darse cuenta. Miró más allá de la multitud, a todos los demás civiles. ¿De qué se dan cuenta realmente? ¿Saben lo condenados que estamos sin Midoriya? 3 días. 3 días para esperar y tener la esperanza de que regrese. Izuku apenas podía creer lo que su cuerpo estaba haciendo. Jiren le dijo Mitsuri al equipo y puso las manos sobre el chasis junto con el resto. Obedeciendo la orden. Era pesado. Sus brazos se flexionaron. El don luchó contra el esfuerzo para que continuara. Muy bien, Midoriya, ¿bajas eso? Tomiyasu señaló uno de los cables de alimentación que colgaban del techo sobre ellos. Su tono era tan suave como si estuvieran trabajando en un proyecto de clase. Sus ojos contaban una historia diferente. Izuku tomó el cable y lo enchufó. ¿Cuántas horas habían estado haciéndolo? 2. 3. Actualizaciones de eficiencia. Gritó un guardia desde el balcón. Equipo 1, arriba 2. Equipo 2, abajo 3. Equipo 3. Izuku lo ignoró, sin comprender y sin importarle. Hasta que el guardia anunció. Equipo 6, arriba 12. Murmullos en la habitación. Izuku parpadeó. ¿Un número grande? Es un número grande, ¿verdad? Sí, susurró Mitsuri, mirando a las otras estaciones de trabajo. Varios otros equipos los miraban con malos ojos, incluido el grandullón de antes. Sabía que ustedes dos serían mejores que el viejo, pero, ustedes son unos fenómenos. Izuku miró sus propias manos atendiendo el trabajo, y luego las de Lady Nagant, que iban a una velocidad y facilidad similares. Kaina se encogió de hombros. No puedo imaginar por qué. Así que va a ser tímida con estos civiles sobre quiénes somos realmente. Izuku sintió las miradas enojadas de las otras mesas. ¿De qué están tan celosos? ¿Hay algún tipo de recompensa por ser eficientes? No, murmuró Faulkner, uno simplemente no recibe castigo. Eso desconcertó a Izuku. Había participado en suficientes ejercicios de héroes de la UA como para saber lo naturalmente competitiva que puede ser la gente, pero en un lugar como este, no hay recompensas, solo tensión. Continuaron así durante lo que debieron ser un par de horas más. Izuku seguía horrorizado por la falta de resistencia de los civiles, la aparente apatía de Kaina y su propia incapacidad para romper el ciclo. Su cuerpo simplemente, seguía adelante. Hasta que tuvo unas ganas tremendas de orinar, claro. Mis piernas quieren ir al baño, dijo en voz alta mientras terminaban de soldar 2 piezas. Eso es. Se permitió un momento de emoción, preguntándose si había encontrado un avance. Normal, le dijo Kubo. Cuando la cosa se pone muy fea, te dejan hacer pausas para orinar. El baño está allí. Señaló, sin siquiera levantar la vista de su trabajo. Entonces, los 5 miembros del equipo levantaron 3 dedos. Tú también. Izuku obedeció. Ahora señálate a ti mismo. Izuku obedeció. Los guardias asintieron. Eres libre de ir a mear. Felicidades.
A Izuku se le hundió el corazón y se dirigió al baño. Era un lugar pequeño y silencioso, y mientras hacía sus necesidades, su cerebro volvió a tomar conciencia al instante del don. ¡Guau! Bostezando hacia él. Como un tinnitus. Era horrible. Pero te permite hacer cosas si estás lo suficientemente desesperado. Por eso no pueden matarnos de hambre ni de sed. Primero había usado One for All para salvar a Uraraka de un robot gigante, porque había estado lo suficientemente desesperado como para hacerlo. Su deseo de salvar a Nagant y a toda esta gente y regresar a Wano era lo suficientemente desesperado también. Tengo que ponerme en peligro. Fue en esos momentos cuando One for All siempre apareció. Izuku se sonrojó y salió del baño. No tenía ningún plan. Estos guardias no tenían ningún don. Si recuperaba su poder, podría encargarse a Ato en cuestión de minutos. Sus piernas retrocedieron hacia la estación de trabajo y pasaron a pocos metros de las escaleras que conducían al balcón, donde los guardias vigilaban. Me dispararán y mi poder despertará de nuevo. No tendrá elección. Movió las piernas con fuerza hacia las escaleras. Por un momento, funcionó. Estaba pisando en la dirección equivocada. Euforia. Vamos, sí. Tengo la determinación de llegar hasta el final. Pero cuando intentó subir el primer escalón, sus piernas se enredaron debajo de él y cayó hacia adelante de bruces. Clan. ¿Eh? El guardia que estaba en lo alto de las escaleras miró hacia abajo confundido. ¿Qué demonios estás haciendo? Ni siquiera levantó su ar. Un grupo de trabajadores se rió. Izuku, furioso, se puso de pie y apretó los puños, pero Nagant estaba detrás de él y lo empujó hacia atrás. Te lo dije, le susurró al oído. Todavía no. ¿Y entonces cuándo? La vergüenza y la desesperación que le producía el hecho de que todos los trabajadores parecían estar en su contra hicieron que la lucha se desvaneciera. Sintió que su mente volvía a ser atraída, magnéticamente, hacia el trabajo. Así que regresó a la estación, con la cara roja y enfadado. El trabajo continuó. ¿Cómo pueden soportar esto? Les susurró a los demás miembros de su equipo. No se habían reído, pero tampoco habían aplaudido su esfuerzo. Yo era como tú antes, dijo Kubo. No salió nada bueno de ello. Horas y horas después, llegó el final de la jornada laboral, y un Izuku exhausto no podía creer que aún no hubiera escapado. Mientras formaban fila y caminaban con dificultad hacia el otro edificio, él temblaba de pura exasperación. Era una farsa. Después de todo lo que he hecho, no soy lo suficientemente fuerte para salir de esto. ¿Cómo puede ser eso posible? Ciertamente no ayudó el hecho de que estaba completamente solo. Unos minutos después se enfadó aún más por la instalación de las duchas. Parecía que las mujeres no tenían la privacidad adecuada. Los guardias entraron allí con ellas. Oye. Protestó, mientras dos guardias lo tomaban de los codos y lo arrastraban hacia el área de duchas de hombres. Eso no está bien. De todos modos, no pueden rebelarse. Ustedes son escoria. De los demás trabajadores varones, lo único que obtuvo por sus esfuerzos fueron algunas risitas y miradas de incomodidad, como si él fuera el causante de todos los problemas. Después de una ducha tibia y un cambio de mono, estaba nuevamente en la habitación con literas, masticando enojado la horrible cena que les habían servido. Arriba 12, ¿eh? Levantó la vista. La disposición de las literas era así. De arriba a abajo, en su lado, estaban Tomiyasu, Faulkner e Izuku. En el lado opuesto estaban Kubo, Mitsuri y Kaina. Y en el pasillo entre ellos había un grupo de tipos más grandes. Algunos de ellos tenían rasgos mutantes, restos de dones que no podían usar. Izuku podía ver por los números en sus monos que provenían de varios equipos diferentes. ¿Qué quieres? Preguntó Mitsuri mientras masticaba. Queremos saber cómo lo hiciste. Un hombre señaló a Izuku. El chico es demasiado payaso como para contribuir en absoluto, así que tiene que ser ella, ¿no? Señaló a Kaina. Vamos a intercambiar. Únete a nuestro equipo, pelo chicle. Tengo un nombre, dijo Nagant. Su rostro estaba medio oculto por la oscuridad de la litera de abajo, lo que dejaba que sus ojos brillaran entre una silueta. ¿Qué es entonces? ¿Por qué debería decírtelo? Espetó. ¿De qué sirve tener un mejor equipo? Preguntó Izuku, molesto. Estamos todos en la misma mierda ahora mismo. Al menos, a él le parecía así. No entiendes nada, novato. Cuanto más eficientes seamos, más rápido saldremos de aquí.
Una vez que todos estos cañones estén listos, serán utilizados para atacar a la gente de afuera. Izuku se puso de pie y enfrentó a los hombres en el medio del pasillo. Todos eran más altos que él. ¿No te molesta en absoluto que estés construyendo armas? Nunca dije que no me molestara, muchacho. ¿De verdad crees que te dejarán salir cuando terminen este proyecto? Aquí tienen una fuerza laboral complaciente y tranquila. Hizo que la palabra complaciente sonara como una acusación. Te pondrán en otro proyecto. ¿Tú? ¿No deberíamos ser nosotros? El hombre se inclinó hacia adelante y le dio un golpecito en la nariz a Izuku. Tú también estás atrapado aquí, tonto. Y es algo que se hizo tarde. ¿Qué demonios estabas haciendo todavía ahí afuera que lograron atraparte por ti mismo? ¿No está todo el país abandonado? Izuku casi le dijo al hombre que era un héroe por fuera, pero tenía la sospecha de que todos se reirían y no le creerían. No importa, dijo. Saldré de aquí de la única manera posible. Escapándome por la fuerza. De todos modos, todos se rieron. Está bien. Lo que tú digas, muchacho. Los hombres se dieron la vuelta y se marcharon. Izuku gruñó y levantó los puños, deseando desesperadamente activar su poder. Me han lavado el cerebro antes, y ustedes lo rompieron, habló al vacío, esperando que los vestigios lo escucharan. ¿No pueden hacerlo de nuevo? Por favor. Nada. Regresó a su litera. Al cabo de un rato se apagaron las luces. La gran sala quedó a oscuras y en silencio. Izuku apenas prestó atención. Estaba pensando en soluciones, cualquier solución. No hay guardias aquí con nosotros. Sus pies le permitieron caminar hasta la puerta de salida, pero estaba cerrada con llave y no tenía fuerzas para abrirla. Regresó nuevamente a su litera. Se tumbó de espaldas, intentando estrujarse el cerebro, intentando concentrarse y recuperar el One for All. Todo lo que podía oír era trabajo. Este es un poder verdaderamente horrible. ¿Cómo pudo la sociedad heroica haber dejado que este hombre construyera un imperio durante tanto tiempo? No, fui yo. Ojo estaba escondido antes de la guerra. Tenían mucho cuidado de no sobrepasar los límites. Es solo ahora, después de que no pude detener a Shigaraki la primera vez y destruí el país, que pueden construir cosas como esta. Y estaba a solo un par de días de fracasar nuevamente, si no escapaba. La litera que estaba encima de él se movía constantemente. Izuku no era idiota. Era el sonido y el movimiento de dos personas que tenían relaciones sexuales a escondidas. Faulkner y Mitsuri. Tomó su almohada de mierda y se la puso sobre la cara, envolviéndola alrededor de sus orejas para tratar de bloquear el sonido, pero eso, por supuesto, solo hizo que el susurro del trabajo fuera más prominente dentro de su cabeza. Gritó en silencio contra la tela de la almohada. Hola, susurró una voz. Una mano retiró suavemente la almohada. Izuku se giró sobre su costado y parpadeó en la oscuridad. Estaba cara a cara con Kaina. De alguna manera, ella se había deslizado silenciosamente hasta el estrecho espacio que había en el borde de la cama y ahora estaba acostada paralela a él. Apenas podía verla, pero era inconfundiblemente ella. Su cabello todavía olía como ese mechón que había capturado después de una de sus peleas, hacía 1.000.000 de años. ¿Qué quieres? Murmuró. Pensé que podrías necesitar compañía. Sus ojos brillaron en la sombra. No le dijiste a ninguno de ellos quién eres. Tú tampoco. Eso, sería mucho más tonto. Después de todo, soy un villano. No parece importarles ni lo uno ni lo otro. Bueno, creo recordar que prometimos terminar nuestro asunto aquí. Izuku se apoyó en un codo, molesto. ¿Qué quieres hacer, pelear a puñetazos? Ninguno de los dos tiene nuestros poderes. Si eso te hiciera sentir mejor, lo entiendo. No quieres que intente escapar porque quieres que All for One llegue primero a Waigane. Para crear ese mundo que crees que será bueno, por el motivo que sea. Y no quieres escapar porque él podrá acceder a la bomba de nuevo. Mientras estés aquí, seguirás con vida. Prometiste liberarme, ¿recuerdas? Susurró. ¿No podía haber contado con eso? ¿Viniste aquí con un plan para deshacer la bomba? No admitió. No hubo tiempo. Así que entraste corriendo y ahora sientes que tienes que salir corriendo. No va a funcionar así, mi gorilla. Ahora escucha. Se inclinó más cerca, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver los contornos de su hermoso rostro maduro. Aquí no hay cámaras ni micrófonos. Podemos planificar libremente.
Hay una especie de panel de control principal para las instalaciones a solo unas pocas vueltas por delante de la puerta que da a la sala de trabajo. Lo que necesitamos es una excusa para ir allí. Aquí trabaja más gente que nosotros. Cocineros, personal de limpieza, personal de mantenimiento. Si logramos que no puedan hacer su trabajo, ¿es esto algo que se puede hacer en las próximas 24 horas? Interrumpió Izuku. Nagant suspiró. Oh, mi gorilla. No. ¿Eso es lo que sigo intentando? Entonces no quiero oírlo. Se dio la vuelta para mirar hacia la pared, dándole la espalda. Puedes planear tu propia huida a largo plazo si quieres, pero yo me voy de aquí mañana. No tengo elección. Ella no respondió, pero tampoco se fue inmediatamente. Por encima de sus cabezas, Faulkner y Mitsuri seguían teniendo sexo, apenas audibles. Es curioso que la voz permita que haya sexo, entre todas las cosas, murmuró Kaina. Pasó otro largo momento y luego Izuku sintió que su cama se movía, lo que indicaba que ella se había levantado. Unos pasos silenciosos y arrastrados se desvanecieron en el pasillo. Ella había regresado a su lugar. Por mucho que quisiera estar inquieto, enojado, despierto, el cansancio acumulado lo estaba alcanzando y se quedó dormido. El día siguiente comenzó como una repetición exasperante del anterior. Izuku se odiaba a sí mismo por la rapidez con la que su cuerpo se había adaptado a la rutina, mientras los guardias los apresuraban a desayunar y los empujaban hacia la fila. Este no es tu tipo de trabajo. Se gritó a sí mismo. Eres un héroe. Haces un trabajo de héroe. Por todo lo bueno que hizo. Luego, cuando llegaron a la fábrica, las cosas eran diferentes. Al final de la sala, lejos de todos los puestos de trabajo circulares, se había instalado una mesa larga sobre la que se apilaban piezas de nylon, goma y metal de aspecto extraño, todas negras. Hoy, a algunos de ustedes se les asignará la tarea de fabricar cascos, anunció un guardia. Una persona de cada equipo irá, para maximizar la eficiencia continua en el proyecto principal. Las instrucciones están sobre la mesa. Su cuerpo aprenderá el resto. Esto provocó una gran discusión entre los trabajadores. Izuku miró la otra mesa. Cascos. Deben ser fundamentales para el plan de los Ojo, sean lo que sean. Iré, les dijo a los demás miembros del equipo. No hubo discusiones. Al principio, sus pies no se adaptaban a la nueva tarea, que le pareció intrigante. Hubo un momento de indecisión inconsciente. Pero luego, cuando se acercó, la atracción de la mesa lo superó y, antes de que se diera cuenta, estaba allí de pie, preparándose para construir algunos cascos. Los demás no le eran conocidos, todos pertenecían a equipos diferentes. Al menos, hasta que un hombre alto se arrastró hasta el lugar frente a él. Era uno de los hombres de la noche anterior. Tenía rasgos de tiburón, con dientes afilados, branquias tenues en el cuello y una aleta que le sobresalía de la espalda a través del mono. Te lo dije, le dijo Izuku, vengativo. Los nuevos proyectos reemplazarán a los antiguos. Nunca saldrás de aquí como crees. Cállate, gruñó el hombre, apartando la mirada. Esto es solo una cosita, pero no parecía muy seguro. Todos leyeron las instrucciones. Los ojos y la mente de Izuku procesaron la información prácticamente por él. Luego, sus manos se pusieron en movimiento, construyendo un casco. Había muchos cables involucrados, y había una placa madre de computadora dentro de él. Programación. ¿Para comunicación? ¿O para algo más? El marco real del casco estaba hecho de capas alternadas de material. Fuera lo que fuera de lo que se suponía que debía proteger al usuario, ciertamente era extraño. ¿Cuál es tu plan, Naru? Entonces se dio cuenta de que había un componente de máscara de gas. Por supuesto que lo había. Esto está pensado para que los atacantes lo usen mientras el don de Mustard esté activo en un área. Pero eso no contaba toda la historia. Este casco tenía más de una función, pero no podía entenderla. La mujer que trabajaba a su lado, una rubia de unos 30 años, le dio un codazo. Te conozco, susurró. Izuku le dirigió una mirada dudosa. Estuve allí el día que All Might luchó contra el villano hecho de lodo. Hizo como si sostuviera un micrófono. Yo era periodista, ¿sabes? Izuku volvió a mirar su trabajo. ¿Cómo te atraparon? Mi empleador todavía tenía acceso a la transmisión durante un par de semanas después del apagón. Dijo que me pagarían una gran bonificación si venía aquí a hacer algo de periodismo de campo, espetó. Y ahora tengo un nuevo trabajo. Lamento que lo veas de esa manera.
No voy a hacer una carrera de esto. No, no lo harías, dijo el ex reportero con una leve sonrisa. He visto tu valentía. ¿Por qué no dices quién eres? Si todos supieran que aquí hay un héroe, no me creerían. Siempre he sido mejor con las acciones que con las palabras, y no puedo usar mi don. No lo usaste cuando trataste de salvar a tu amigo del lodo, señaló suavemente. No lo tenía. Lanzar esa mochila para rescatar a Kak-chan había sido su primer, último y único acto heroico como persona sin don. Ahora, funcionalmente, volvía a serlo, y griega. No quería pensar en su pasado. El objetivo de todo esto era dejarlo atrás. Tranquilos los dos, dijo el hombre tiburón que estaba al otro lado de la calle. Seguid trabajando. La mujer rubia tarareó y obedeció, aunque sus ojos seguían dirigiéndose a Izuku. ¿Qué espera que haga? El día continuó. La frustración de Izuku dio paso a la negociación, mientras intentaba resistirse sin éxito, invocar los vestigios, pensar en algún plan que lo hiciera poderoso nuevamente. Al terminar la jornada laboral, la negociación había dado paso a la desesperación. La fila de trabajadores se dirigió lentamente hacia las duchas. Izuku se había reincorporado al equipo 6. No podía creer que todavía estuviera allí. Quedaba un día. 1. Y tardaría todo ese tiempo en volver al UA. La ducha fue horrible. La cena fue horrible. Todo fue horrible. Izuku, al terminar su comida, sintió una oleada de impotencia tan aguda que gruñó y arrojó su bandeja vacía al otro lado de la habitación. Los demás alzaron la vista bruscamente cuando el armazón de metal de las literas opuestas chocó contra él. Izuku tensó el brazo y cerró el puño, preparándose para golpear la pared. Por favor, relájate, hombre, pidió Tomiyasu desde 2 literas más arriba. Izuku le lanzó una mirada llena de veneno. ¿Relajarse? ¿Te resulta relajante? ¿Trabajar hasta morir día tras día? No es eso lo que quiso decir, protestó Mitsuri. Cállate. No lo entiendes. Su voz tembló, mientras incluso las personas de otros equipos que estaban más abajo en el pasillo se sentían atraídas a escuchar la escena. El mundo está a 2 días de terminar. Nada de esto importa. El ejército de villanos está a punto de atacar de nuevo. El ejército de villanos. Faulkner palideció. Los civiles de su equipo intercambiaron miradas. Ese no es el que controla este lugar, ¿verdad? No. ¿Ahora entiendes por qué tengo prisa? Pase lo que pase, gane quien gane, ¿crees que alguno de esos será un buen resultado para ti aquí? Si los héroes ganan, no pueden. Izuku casi dijo que no sin mí. ¿Pero por qué molestarse? Algunos de ustedes deben tener familiares o amigos que todavía están afuera. Están a punto de correr más peligro que ustedes. Es decir, si están felices de quedarse aquí, entonces probablemente ya los hayan visto por última vez. Dios mío, murmuró Kubo, ¿no es que estemos contentos con esto? No tienes excusa. Ninguna. Lady Nagan tomó la bandeja de Izuku y se la acercó. No te molestes, le dijo, en lo que él supuso que pretendía ser un tono tranquilizador. Están acostumbrados a ver las peleas, no a elegirlas. Kubo y Tomiyasu la miraron con sorpresa. ¿Qué sabes tú sobre buscar pelea aquí? Gruñó el primero. Kaina lo miró parpadeando, sin miedo. Todavía no hay nada. Pero lo haré. La razón por la que ustedes dos están con nosotros es porque intentamos iniciar una pelea y logramos que un anciano y un niño fueran asesinados. ¿Quieren unirse a ellos? Los desafió Tomiyasu, temblando. Izuku ya había adivinado que eso era lo que había pasado. No tenía más palabras para ellos. Intento con todas mis fuerzas salvarlos y ellos ni siquiera lo quieren. Solo quieren sufrir y ser miserables. Eran bienvenidos a ello. Se dio la vuelta e ignoró los últimos fragmentos de la discusión que tenía detrás. Finalmente, las luces se apagaron en la habitación y también se apagaron las de su esperanza de regresar a la UA a tiempo. Después de unos 20 minutos, oyó a Mitsuri y Faulkner comenzar de nuevo. Era molesto. No quería pensar en Kami en ese momento. Era difícil pensar en alguien que estuviera afuera, sabiendo que morirían por su estupidez y su tardanza. Unos brazos lo rodearon desde atrás. Izuku se puso rígido. Podía sentir sus pechos presionando contra su espalda, podía escuchar su respiración. Lo siento, susurró Kaina. ¿Te asusté? Si estás aquí para intentar sermonearme, entonces es mejor que simplemente... No lo soy. Se acurrucó más cerca.
Seré tan silenciosa como un ratón. Pensé que no te molestaría la compañía. Izuku no sabía qué hacer. ¿Cuáles eran sus motivos? Sin su don, probablemente él tenía la ventaja de la fuerza, pero ella era sin duda la combatiente más entrenada. ¿Estaba tratando de bajarle la guardia para poder romperle el cuello o algo así? Y aunque no fuera eso, aunque ella realmente quisiera abrazarme o lo que sea, ahí voy de nuevo, sin saber nada sobre el amor. Ni sobre lo que quiero. A medida que su desesperación se fue calmando, también lo hizo su aceptación de todo lo que pudiera pasar. Ya no me importa. En lugar de ser la pequeña cuchara como ella había tratado de atraparlo, Izuku se dio la vuelta para que estuvieran cara a cara y envolvió sus brazos alrededor de su cintura para atraerla hacia sí. Sus piernas se enredaron. Kai Natsutsumi inhaló rápidamente por la sorpresa, sus labios ligeramente separados apenas visibles, sus ojos brillando hacia él. Oh, suspiró ella. Izuku la abrazó fuerte. Ve a dormir, Lady Nagant. Ella se inclinó y le besó la boca. Sus pestañas le hicieron cosquillas en el rostro. Tú primero, respondió en un susurro. Al final, fue difícil saberlo, pero el sueño que Izuku logró encontrar fue como ahogarse en el lago más profundo y oscuro. Oscuro, acogedor y sin esperanza, todo al mismo tiempo. 3 días se convirtieron en 2. 2 se convirtieron en 1. 1 se convirtió en 0. Y la horrible tensión en el refugio de la OA, tan aguda y definida que podía hilar fino, estaba llegando a su punto máximo. La población en general rara vez era vista fuera de sus habitaciones, escondida y en silencio, esperando su destino, aterrorizada. Los héroes mantuvieron sus posiciones. Nejire se mantuvo alejada de la clase A, incapaz de enfrentarlos sabiendo que no había logrado traerlo de vuelta. Antes de la batalla, alcanzó el punto mental más bajo en el que jamás había estado. Todos vamos a morir era un pensamiento común y recurrente. Luego, en un momento, mientras caminaba por una de las plataformas altas cerca de la cima de la fortaleza OA, buscando enemigos en los kilómetros de paisaje urbano que podía ver en cualquier dirección junto con los otros luchadores del cielo, alguien subió al ascensor. Nejire miró a su alrededor y escuchó el sonido del ascensor al desconectarse. Alguien había subido a su platillo. Era Mirio. No deberías estar aquí arriba, Lemillón. Su voz salió como un chirrido. No la había usado todo el día. Su expresión era difícil de interpretar. Shigaraki intentó atacar desde el océano, dijo. Fue detenido. Creemos que resultó gravemente herido. Los villanos tal vez tengan que retroceder y reagruparse. El mundo de Nejire dio vueltas. Casi se cae. ¿Detenida? ¿Por quién? Era Star Stripe. La mejor heroína de Estados Unidos. Ella se adelantó desafiando a la burocracia, a pesar de que los héroes extranjeros aún no debían llegar. Ella murió para retrasarlo. Mirio le hizo un gesto para que lo siguiera de vuelta al ascensor. Vamos. Quieren que todos bajen para una gran reunión. El corazón de Nejire latía con fuerza. No podía creer lo que escuchaba. Le costaba seguirlo. No le parecía bien abandonar su puesto. No, no va a venir hoy. No vendrán hoy. Shigaraki estaba debilitado. Cuando la realidad se apoderó de ella, después de todo, Mirio no podía estar mintiendo, fue como si le hubieran quitado un alfiler del cojín sobrepinchado que era su cerebro. Una mínima pérdida de tensión. Hubo tiempo. Hubo esperanza. Un poco de ambas cosas. Tal vez. Al menos un centenar de héroes se reunieron en el lugar de la reunión, rodeados de un aire de incertidumbre y de murmullos. Nadie se atrevió a especular sobre nada. Endeavor, Aux y Besgeanist llegaron los últimos. Detrás de ellos, entró un grupo de personas a las que Nejire no reconoció. Vestían equipo de combate y todos lucían muy maltrechos. Lamento haberles revelado esto tan tarde, anunció Endeavor con su voz resonante. Las acciones de Star Stripe fueron en contra de las órdenes que recibió. Cuando nos comunicaron con ellos, fue con muy poca antelación. Intentamos llegar hasta ella a través del océano, añadió Aux. Pero Shigaraki llegó primero. Creemos que su objetivo, y el de All for One, era robar el don de Star, New Order. Susurros por toda la sala. Todos sabían al menos un poco sobre la número 1 de Estados Unidos y su extraño don, pero nadie sabía exactamente cómo funcionaba. Escuchamos que Star murió y Shigaraki sobrevivió, gritó alguien. ¿Eso significa que obtuvo el don con éxito?
El miedo invadió sus corazones, incluido el de Nejire, ante esa posibilidad. No lo creemos, dijo Besgeanist. Dejó que los que llevaban equipo de combate dieran un paso al frente. Estos son los pilotos supervivientes del equipo de ataque de Star. Nejire vio ahora que toda esa gente estaba de luto. Pero a pesar de eso, su comandante hizo su anuncio con firmeza. Nuestra aeronave recopiló datos biométricos durante la batalla. Sabemos lo siguiente. Después de que Star se tomó un momento para recomponerse. Derrotado, el cuerpo de Shigaraki sufrió daños internos masivos. Los datos sugieren que la suma del factor Kirk de Star fue la causa de esto. Entonces, ¿no querrá usarlo en un futuro próximo? Preguntó alguien. Gianista sintió. Puede que ya se haya deshecho de él. Solo podemos especular sobre sus motivos y decisiones, pero, lo que sí sabemos por los datos es que su desarrollo como arma humana se ha retrasado al menos una semana. Eso provocó la mayor cantidad de susurros y conversaciones hasta el momento. Una semana. Tenemos otra semana. Nejire exhaló lentamente. ¿Y qué pasa con Deku? Dijo Moon Lady. Al menos 7 días es mucho más tiempo. Tiempo suficiente para ir a buscarlo, seguro. Endeavor se movió incómodo. Había disensión entre la multitud, opiniones encontradas. No estamos seguros de lo que esto significa más allá de los hechos que acabamos de contarles. All for One tiene la intención de atacar a Wa de inmediato cuando Shigaraki esté completo. Fueron tras Star, sí, pero solo porque ella se mostró. ¿Pero no es Deku un objetivo aún más grande para ellos? No sabemos si saben que no está aquí, dijo Aux. Si lo saben, entonces es posible que ataquen a Ua mientras buscamos a Deku, incluso antes de que Shigaraki haya terminado. Es una pelea bastante pareja, con los dos jugadores más fuertes fuera del tablero. Ante esto, estallaron algunas protestas más fuertes, pero el director Nezu se abrió paso entre ellas. Todavía no hemos tomado ninguna decisión, dijo. Por el momento, quédense tranquilos. Deberíamos tener un nuevo plan para el final del día. Se levantó la sesión. Mirio y Tamaki la miraron, como si esperaran que dijera algo. Nejire frunció los labios. Necesito pensar. Los dejó. Podría haber ido a cualquier lugar para tener un poco de paz y contemplación, pero algo la atrajo al antiguo dormitorio de la clase 3A. Los edificios de los dormitorios de los estudiantes habían sido alterados y reintegrados a la construcción general de la fortaleza de la UA, por lo que las cosas se veían diferentes. No estaban afuera y bien espaciados en caminos a través de césped verde, sino que ahora estaban aplastados entre sí y parcialmente dentro del gran vestíbulo de refugio, como esos hoteles dentro de los aeropuertos. Aún así, cuando subió los escalones y abrió la puerta, el interior seguía siendo exactamente el mismo. Daba miedo. Todo el edificio había sido demolido y trasladado, pero todos sus recuerdos de los meses que había estado allí estaban intactos. Nejire entró en la sala común. Estaba vacía. ¿No habían vuelto a llenar el edificio con refugiados? Toda su clase se había graduado, así que no había nadie usándola en ese momento. Subió las escaleras hasta su habitación. Ya no tenía llave, pero todas las puertas estaban abiertas. El interior de la habitación estaba despejado. Todas sus cosas habían sido trasladadas al refugio donde se alojaba su familia, en otra parte de la fortaleza. Caminó sobre la alfombra, sintiendo las hendiduras donde había estado su silla, su cama, su escritorio. Las decoraciones de la habitación habían seguido en su opinión, excelente paleta de colores de su disfraz y cabello de heroína, pero ahora habían desaparecido, dejando una cáscara gris. Nejire abrió la ventana y se sentó en el borde, apoyando los pies en el alféizar y abrazando las rodillas, manteniendo el equilibrio. Miró la fortaleza. En lugar del cielo, había un techo distante y curvado. Todo era extraño y diferente. Oye, cadete espacial. Nejire se giró con cierta sorpresa. Solo una persona la llamaba así. Su antigua mentora estaba parada en la puerta, con una sonrisa nostálgica en su rostro. La mujer tenía los brazos cruzados y vendados, pero había vuelto a ponerse su disfraz de heroína. El corazón de Nejire se alegró. Ryukyu saludó. Hola. Ha pasado un tiempo, ¿no? La mujer dragón rubia entró en la habitación y observó el espacio abandonado. Ojalá hubiera podido ver tu casa cuando la decoraste. Estoy segura de que se veía elegante. Así es, insistió Nejire, un poco altiva. Me alegra ver que estás mejor. Sí.
Justo a tiempo para la gran revancha, además silbó Ryukyu. Aunque no logré mucho en la primera batalla, al final. Eso no es verdad. Aizawa-sensei me dijo que estabas ahí con Endeavor y Deku. Que sin ninguno de ustedes, probablemente lo hubieran matado. Sé que solo aparecía al final, pero... Ryukyu se rió. Gracias, cadete espacial. Lo siento, era solo yo quien estaba comprobando algo. Me preocupé un poco cuando vi tu rostro. Era como si la Nejire que conocía no estuviera allí en absoluto, pero puedo ver que todavía está. Mi cara. Nejire extendió la mano y tocó sus cicatrices de quemaduras. No, no estaba hablando de eso. Debía parecer triste. Han pasado muchas cosas, desde entonces. Eso he oído. Un poco, al menos. Ryukyu se acercó a ella junto a la ventana. Comandante de la misión, Dios mío. Me enorgullece saber que te enseñé lo suficientemente bien como para hacer algo así. Aunque una parte de mí se avergüenza de no haber podido estar allí contigo. Ciertamente no podrías haber empeorado las cosas, murmuró Nejire. Eso llamó la atención de su mentora. Sus ojos entrecerrados la miraron profundamente. Háblame, cadete espacial. Bueno, terminé trabajando mucho con Midoriya-kun. Deku. El joven al que los villanos tienen en la mira. Sí. He oído que sigue desaparecido. No lo es. Nejire tragó saliva. Sé a dónde fue. Los demás especularon, pero yo lo sé con seguridad. Porque él mismo me lo dijo. Ryukyu levantó una ceja. ¿Se lo has contado a alguien? No. Me preguntaron si alguien lo vio salir y me quedé callado. Aunque lo vi salir. Ahora, Nejire. La mujer dragón apoyó el hombro contra la pared y dirigió su ojo derecho hacia adelante. Una mirada penetrante. ¿Por qué harías algo así? No sé. Sí, lo haces, querida. Nejire se abrazó con más fuerza las rodillas. Tuvo que apartar la mirada de su mentor para poder empezar a hablar. Uno de los héroes con los que estaba trabajando, le disparó a alguien. Le disparó a un villano y lo mató. Escuché los disparos y vi lo que sucedió inmediatamente después. ¿Qué tiene esto que ver con? Sabía que lo iba a hacer. Básicamente, me lo dijo. Unos días antes, ambos íbamos en moto a algún lado y me dio el consejo opuesto al que siempre me das. Dijo que no debería intentar contener mis poderes. Sé letal, fueron sus palabras exactas. Lo intenté y no funcionó del todo, al menos no creo que haya funcionado. ¿Desearías haber evitado que matara a alguien? No, bueno, tal vez, pero ese no es él. Nejire cerró los ojos y tragó saliva con fuerza. No lloraré. Si alguien debería haberla detenido, era yo. Yo era la líder de la operación. Yo era la comandante. Pero no sé cómo logré hacer algo, Ryukyu. Estuve fallando hacia arriba todo el tiempo. Solo obtuve el puesto basándome en una mentira en primer lugar. No pude salvar a Gan Orca de perder la voz. Dejé escapar a uno de los líderes villanos, y solo atrapé al otro porque fingimos ser prostitutas, y Midoriya-kun tenía que hacer algo malo. Todo estaba saliendo a la luz ahora. Y no me hagas hablar de intentar ayudar a Midoriya-kun a encontrar a ese terrorista del que estoy segura que has oído hablar. Cada vez que lo hacía, era un peso muerto. Me vinieron los calambres menstruales y lo dejé para que luchara solo contra un asesino. 2 veces me he distraído con este cazarrecompensas, tipo, no sé cómo describirlo, pero tampoco he logrado derrotarlo. He intentado ser un héroe y un líder de muchas maneras diferentes y no creo que haya tenido éxito en ninguna de ellas. Ni siquiera ser letal funciona. Cada vez que pierdo los estribos y dejo que mi poder se vuelva loco, tampoco sale nada de eso. No pude derrotar a Dabi, no pude evitar que Shigaraki escapara en la primera batalla, no pude, estaba respirando superficialmente, su ritmo cardíaco aumentaba rápidamente. No puedo. Ryukyu la abrazó. Nejire, shhhh. Está bien. Soy un fracaso, murmuró. Si les dijera que dejé ir a Midoriya-kun, eso sería solo otra cosa que agregar a la lista. No eres una fracasada, querida niña. Sus manos acariciaron la espalda de Nejire con cálidos círculos. Trabajé contigo el tiempo suficiente para saberlo. No hay forma de que me cuentes toda la historia. Algunas de esas cosas no fueron solo tu culpa, y estoy segura de que estás dejando fuera muchas cosas que hiciste bien. ¿Es toda la historia tal como la veo? ¿Lo es? ¿Por qué dejaste ir a Midoriya? Nejire se soltó lentamente del abrazo, sollozó y se secó la cara con el brazo. Es complicado. Nuestra relación, se complicó.
La expresión de Ryukyu era difícil de interpretar. Ya veo. Tenías tus razones, pero pensaste que si se lo decías a los demás profesionales, no podrían entenderlo. Ninguno de ellos lo entiende, susurró. Sin duda, no entienden por lo que está pasando. Por lo que le permitieron pasar al dejarlo libre. Tenía asuntos pendientes. Si volviera aquí sin terminarlos, no estaría en condiciones de luchar contra Shigaraki de todos modos. Lo habríamos perdido todo. ¿Y ahora? Ahora Nejire respiró profundamente, intentando calmarse. Ahora, estoy preocupada, el asunto del que tenía que ocuparse no debería haber llevado tanto tiempo. Me preocupa que haya sucedido algo. ¿Sabes dónde? Ella asintió. Es una dirección que tienen los héroes. Un lugar llamado Ciudad de la Compañía. ¿Podríamos llegar allí en un día, sí? Entonces quieres ir tras él. Los ojos de Ryukyu parecían triunfantes. Nejire se sorprendió al ver que su subconsciente estaba de acuerdo. Sí. Sí, supongo que vine aquí para pensar en eso, pero, en realidad no me costó pensarlo mucho. ¿Qué estaba tratando de hacer allí? Aceptó encontrarse con la asesina de All for One allí y ayudarla a desertar. Hay una trampa de Gon dentro de ella. Se supone que la hará explotar cuando él lo ordene. Izuku quería liberarla y liberar a todas las personas que trabajan en la fábrica. Están esclavizados por el don del jefe villano al que dejamos escapar, ¿sabes? Es mucho que manejar. La opinión de Endeavor, Aux y los demás a cargo parece ser que deberíamos quedarnos aquí como estaba planeado y esperar que Deku regrese por su cuenta. Por supuesto, no están tan seguros de su posición como tú. Tal vez si tuvieran esa información. Nejire parpadeó. ¿Quieres que intente convencerlos? Se rió miserablemente. Eso no va a funcionar. ¿Por qué me escucharían? Endeavor te respeta mucho. Él y yo hablamos largo y tendido sobre ti. Él no sabe todo lo que he hecho mal. Si vuelvo allí ahora, Ryukyu, ese cazarrecompensas me encontrará. Me dijo que nunca me dejaría en paz a menos que lo matara. Que siempre vendría a buscarme cuando fuera débil y vulnerable. Esa es una excusa bastante buena, dijo Ryukyu con un chasquido de lengua. ¿Has estado usando eso como una razón para no hacer las cosas valientes de las que sé que eres capaz? Nejire encogió los hombros tímidamente. Bueno. Escucha. Dijiste antes que el consejo de ser letal era opuesto al mío. Eso no es necesariamente cierto. Ryukyu se apartó el cabello rubio de la cara. Tengo que contener mi propio poder, sí. Los instintos de dragón dentro de mí pueden volverse locos si no tengo cuidado. Es posible que al enseñarte, haya usado demasiado lenguaje que se aplicaría mejor a mí mismo. Tu don es tuyo, Nejire. Nunca quise que te contuvieras. Quería que fueras inteligente. Para minimizar el daño colateral y maximizar tu resistencia para las batallas cuando realmente lo necesitas. No creo que pueda hacer eso ya. Estoy tan nerviosa ahora, que siento que. Nejire miró su propia palma enguantada, de dónde vendrían sus espirales. Si trato de contenerme, me patearán el trasero. Eso es lo que este tipo Asano ha hecho 2 veces. Y si no me contengo, entonces, solo haré un desastre. Y es como si eso fuera lo que él quiere. Quiere que esto termine con uno de nosotros matando al otro. No quiero darle lo que quiere. ¿Dijiste que él te persigue cuando te percibe como vulnerable? Sí. Entonces no salgas por ahí vulnerable. No vayas solo. Ya lo dije, no creo que pueda convencer a Endeavor y Aux de que una misión de rescate es una buena idea. ¿Quién ha hablado de esos viejos? Ryukyu arrugó la nariz. ¿Tienes gente en la que confías? Preguntarés. Nejire tragó saliva. Eso, era cierto. Pero, aunque fuera a buscar a Midoriya-kun, no sé qué necesita. No tenía un plan sobre cómo sacarle la bomba al asesino cuando se fue. Todavía no tengo una solución para eso. Ryukyu se acercó y entrecerró los ojos. Creo que sí. Deja de poner excusas, cadete espacial. Nejire mordió el labio. La solución, no puedo pedirle eso a la chica. Es realmente estúpida e imprudente y tal vez ni siquiera funcione. La persona en cuestión ni siquiera es un héroe. La mujer dragón se inclinó hacia atrás, luciendo casi presumida. Pero lo estás considerando. ¿Estás considerando un plan loco que implica poner en peligro a un no héroe, todo por ayudar a Midoriya? Nejire parpadeó, sin comprender. Tienes el mayor caso de mal de amor que he visto jamás. Ryukyu se rió abiertamente. ¿Cómo es que la gente sigue averiguándolo?
Primero Yuyu, luego aparentemente la novia de Tamaki, y ahora, está novio. ¿Qué estoy haciendo que lo vuelve tan obvio? Ella hizo un puchero. Aunque tuvieras razón. No digo que la tengas, por cierto. ¿Es esa realmente una buena razón para ir a rescatar a alguien? Una pausa. Un respiro. Nejire. Su mentora la tomó por los hombros y la miró con el peso del mundo en los ojos. Es la mejor razón. Nejire Ado no pudo contenerse. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ryukyu. Ve a buscarlo, cadete espacial. Kaina podía sentir que All for One la buscaba. Era como estar en una habitación donde sonaba música a todo volumen y había alguien detrás de una puerta cerrada en la habitación contigua, golpeando y tratando de llamar tu atención. All for One era la persona que golpeaba la puerta. La música a todo volumen era la orden de ojo. Trabajo. Efectivamente ahogando el acceso de All for One a la trampa dentro de su estómago. Sabía que, independientemente de si su mente realmente se había dado por vencida en la misión o no, estaba perdida. En el instante en que saliera de la ciudad de la compañía y regresara al radar de All for One, él la mataría. ¿Por qué no? Ella le había sido inútil. Incluso ahora, con Izuku Midori ya atrapado y debilitado, no tenía forma de contactarlo para que viniera aquí. Se habían llevado sus armas y equipo. Kaina había hecho las paces con su muerte hacía mucho tiempo. No fue por eso que siguió adelante. Los días en la ciudad de la compañía transcurrieron. Se despertaban, comían, caminaban, trabajaban. Los demás nunca se dieron cuenta, pero los guardias vigilaban de cerca a Kaina. Todos sabían quién era y claramente la consideraban el mayor peligro. Ella les devolvió la mirada, incluso mientras su cuerpo cumplía las órdenes de la voz. Kaina aprendió más sobre los otros miembros del equipo 6, mientras continuaban construyendo arma tras arma juntos en esa estación de trabajo. Mitsuri había sido mecánica, lo que explicaba su habilidad y liderazgo natural en este entorno. Kubo había sido atrapado robando productos viejos de una tienda cercana junto con otros asaltantes. Tomiyasu había sido estafado y atraído por agentes de ojo. Faulkner era de Chequia y había trabajado en la fábrica como expatriado antes de la guerra, fabricando palos de golf en miniatura. Ya había estado dentro cuando se levantó la barrera. De empleado a esclavo, a los caprichos de un rey de la mafia. Kaina se preguntó cuántas de las otras personas que estaban en el piso con ellos eran antiguos empleados pagos y cuántas habían sido atrapadas y arrastradas. Tuvo cuidado de no hablar demasiado con los otros equipos. Cada día, los números de eficiencia del equipo 6 subían, gracias a ella, y cada día, las miradas de celos se hacían cada vez más agudas. Debería haber aceptado el trabajo de Izuku. El equipo que fabricaba los cascos, de los que ahora se completaban docenas y más cada día, estaba formado por una mezcla de diferentes equipos. Kaina se fijó en algunos de ellos. Una mujer rubia que había intentado llamar la atención de Izuku varias veces. Un hombre imponente con rasgos de tiburón. Una persona de género ambiguo cuyo cabello crecía recto desde su cabeza, medía casi 30 centímetros de alto. Una anciana con pico de pájaro y ojos completamente negros. Al menos otras 3 personas blancas, además de Faulkner, al menos una de las cuales era australiana. Kaina reconoció el acento. Había hecho conjeturas fundamentadas sobre muchas de sus peculiaridades, basándose en rasgos, personalidad y puras conjeturas. Muchas de ellas eran inútiles, otras tal vez no tanto. En la ciudad compañía había viejos, jóvenes, hombres, mujeres. Algunos eran más atrevidos, otros más recatados, pero todos eran al menos un poco rencorosos. Y todos estaban exhaustos. Serían de poca utilidad para el plan de Kaina, salvo como datos. Su propio equipo 6 mostraba cierto potencial, pero eran una sombra de lo que eran antes. Todavía no había comprendido cómo había resultado realmente su rebelión inicial, pero los resultados de esta los habían destrozado demasiado. El equipo de trabajo principal estaba formado por un total de 30 equipos de 6 personas. 180 personas. Era difícil determinar el número de guardias, ya que rotaban por turnos, pero basándose en las caras repetidas que Kaina vio, estimó que no había más de 40. Los equipos encargados de cocinar, limpiar y mantener las instalaciones eran más difíciles de reunir. Nunca había visto a ninguno de los dos y solo había visto a un trabajador de mantenimiento 1 o 2 veces. Pero el mantenimiento de la ciudad de la compañía no era una tarea fácil.
Kaina calculó que había al menos varias docenas de personas más retenidas aquí de las que los trabajadores no sabían nada. Esto complicó considerablemente su plan. El día previsto para la finalización de la misión de Shigaraki había llegado y había pasado. Izuku se había asentado en lo que Kaina solo podía llamar un estado comatoso de vigilia. Los demás trabajadores al menos estaban alerta. Izuku parecía haber sucumbido por completo a la voz, dejando que guiara sus acciones casi por completo. ¡Qué desafortunado! Lo hago por ti, quería decirle, pero sabía que las palabras no servirían de nada. Solo podía seguir adelante en silencio con su plan, un día a la vez. Izuku claramente creía que Shigaraki y All For One habían atacado inmediatamente ese día. Kaina no estaba tan segura. ¿Por qué All For One seguiría buscándola si ya había ganado? ¿O incluso si estaba ocupado luchando? Algo estaba pasando. Allí, donde el tiempo parecía haberse detenido, era imposible saber qué era. Pero la ciudad de la compañía había seguido su curso habitual, por lo que el mundo exterior claramente no había terminado todavía. Fue solo después de que se apagaron las luces que Izuku pareció cobrar vida un poco. Ese espíritu ardiente, el que la había hecho atreverse a arriesgarse a todo esto, regresaba a él cuando ella se deslizaba en su cama todas las noches. ¿Por qué haces esto?, le susurró, en medio de una de sus largas sesiones de abrazos. Una mujer también tiene necesidades, ¿sabes? Respondió ella tímidamente, antes de silenciarlo con un beso profundo. Eso era parcialmente cierto. Kaina no había recibido afecto real en años, e Izuku era sorprendentemente hábil. Durante el día, su depresión era patente, y su percepción de fracaso a la hora de escapar y salvar el mundo lo afectaba. Por la noche, su resistencia se había roto y él se rendía a lo que ella deseaba. Incluso cuando se besaba con ella, parecía desconectado, de alguna manera. Pero él era un amante tan natural que casi no importaba. Era preocupantemente adicto a ella. Kaina sabía que todo estaba mal. Nunca había podido animarse a tener sexo con él, a pesar de que su otra pareja de equipo lo hacía por encima de ellos y probablemente asumían que ellos hacían lo mismo. Pero ella era así. Era una villana y no le importaba aprovecharse de un hombre más joven como él. Lo besaría durante horas todas las noches si quisiera. En el vacío, ni siquiera encontraría a Izuku tan atractivo, pero su relación de gato y ratón, su dinámica de poder desigual, sus traumas tanto separados como mutuos, su comprensión mutua, todo era tan indulgente y tabú que no podía evitarlo. ¿Sientes eso, All For One?, pensó tóxicamente mientras se balanceaba contra Izuku, tirando de su lengua hacia la suya con sus labios. ¿Puedes decir lo que estoy haciendo? ¿El tipo con el que me dijiste que peleara, capturara y trajera contigo? Sintió sus músculos y suspiró en su boca mientras él tiraba de su cabello, haciendo que se besaran aún más fuerte. Estoy haciendo esto en su lugar. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. No puedes alcanzarme. Ella agarró su mano y dejó que ahuecara su pecho a través de su mono. Sabía que le gustaban sus pechos y no podía culparlo. Tal vez tenga sexo con él después de todo. Puedo hacer lo que quiera. Su cabeza daba vueltas. Estaba casi mareada con la sensación de control. Había estado sin él durante tanto tiempo. Unos minutos después, Izuku se apartó para tomar un poco de aire. Ella podía ver su propia saliva goteando por su barbilla, brillando en la oscuridad. Una de sus manos había ido a su trasero. Se supone que debes matar a tu objetivo después de seducirlo, le dijo en ese tono monótono que había adoptado en los últimos días. Ella se rió y le dio unos golpecitos en los labios. Pero ya no puedes hacer esto por mí si estás muerto. Sí. Supongo que será mejor que lo disfrutemos mientras dure. No había emoción detrás de sus palabras. Simplemente volvió a besarla y a manosearla, y ella lo dejó. Él también está siendo indulgente a su manera. Kaina sabía que él realmente no sentía ningún sentimiento especial por ella. De hecho, había casi una agresión en la forma en que la trataba, como si deseara poder pelear con ella en su lugar. Odia que esté haciendo esto. Odia haber caído tan bajo. Pero eso solo la excitó más y no se avergonzaba de admitirlo. Si esto es lo que se necesita para que vuelva a salir el fuego de él, entonces esto es lo que seguiré haciendo. No podía llevar a cabo su plan con Izuku deprimido. Había un destello de chispa cuando él jugaba con ella, y sin importar el origen de esa chispa, ya sea que él solo hiciera lo que creía que un amante debería hacer o no, ella necesitaba cultivarla. Porque él, al menos, necesita escapar.
Al día siguiente logró atrapar a otro de sus pequeños perros callejeros. Los guardias creían que la vigilaban de cerca, pero no era así. Apenas estaban lúcidos. ¿Y por qué deberían estarlo? Tienen los bienes más fáciles de proteger. Ella se aprovechó al máximo de su pereza y logró escabullirse durante menos de un minuto, de vez en cuando. Kaina sospechaba que probablemente ella era la que tenía la mayor resistencia al mando de Don de todos los presentes. ¿Por qué? Su antiguo trabajo era el más distinto a este. Cuando otras personas escuchaban trabajo, no tenían ningún problema en asociarlo con fábricas, piezas de máquinas y trabajo duro. La mayoría de los trabajos para civiles comunes eran al menos similares a esos conceptos. Pero el trabajo de Kaina consistía en matar gente. Era una asesina y descubrió que, cuando realmente indagaba en esa faceta de sí misma, podía escapar de la rutina. Pero nunca por más de un minuto. Y ese fue el colmo. Sin embargo, hoy logró localizar 3 interruptores más. En total, había encontrado 18, a lo largo del camino hacia el supuesto panel de control del que Kubo le había hablado. Los interruptores activaban el sistema de gas mostaza en las paredes. Nunca estaban a menos de 3 metros de distancia entre sí, pero casi siempre había un guardia a pocos segundos de alcanzar uno. Un plan de escape requería una solución de 3 frentes. Cómo contrarrestar a los guardias, cómo contrarrestar el don y cómo contrarrestar el gas. Los 3 por separado hacían que los otros 2 fueran más difíciles. Pero Kaina estaba tramando algo. Si realmente tengo intención de hacer algo que interpreto como trabajo, cuando me alejo de la rutina, puedo resistirme a volver durante más tiempo. Eso significaría que tenía que romper la formación con la intención de matar a alguien. Era lo único lo suficientemente fuerte como para que su cerebro se aferrara a ello. Soy un villano. Soy un asesino. Es curioso, suspiró ella, rápidamente, entre besos, aquella noche en la cama de Izuku. Cómo la intención, el beso, regresa antes que el don. Le acariciaba los pechos con suavidad a través de la ropa. A veces te veo alejarte. Apenas terminó su frase antes de que ella volviera a taparle la boca. Sí, confirmó en una breve separación, puedo resistirme hacer algo con lo que mi don, me ayudaría, pero, mi don en sí mismo todavía no, besa, se activa. Ella intentaba provocarlo para que le preguntara qué estaba haciendo, pero él no mordió el anzuelo. En cambio, se apartó de ella por un momento y se subió la parte superior del mono. Aturdida, Kaina solo pudo levantar los brazos y permitirle que la desvistiera. Nunca antes había hecho eso. Debajo llevaba un sujetador gris mal ajustado, que les daban a todas las mujeres después de las duchas. Izuku la miró como un hombre hambriento en un desierto que tenía su comida menos favorita frente a él. Ella podía ver el delicioso conflicto en sus ojos. Tú también, entonces susurró, y lo ayudó a quitarse la camisa. Se apretaron con renovada excitación, el contacto cada vez más intenso piel con piel hizo que a Kaina le diera vueltas la cabeza. No pudo evitarlo. Soltó un gemido ahogado cuando él reclamó sus labios. Su pecho estaba firme y lleno de cicatrices. Él no se daba cuenta, pero había estado mejorando físicamente durante todo este tiempo. Incluso cuando su estado mental se deterioraba, ella había visto que su cuerpo recuperaba lentamente su forma y volumen gracias a las comidas, el sueño y el ejercicio habituales. ¿Qué tan complicado era su horario antes? Fuera como fuese, ella estaba feliz de poder disfrutar de sus fuertes brazos. Sus manos vagaron por todo su cuerpo mientras se besaban descuidadamente, ese equilibrio entre deseo y disgusto en él le daba a sus acciones una mezcla perfecta de gentileza y firmeza. Kaina no tenía miedo de admitir que estaba en el cielo. Él es tan obediente. Podría sentarme aquí durante años y seguir pidiéndole que hiciera esto y él me complacería. Ella se movió un poco contra su entrepierna, algo que no se había atrevido a hacer demasiado. ¿Debería simplemente hacerlo? No, ahora había un dejo de culpa en ella. No estaba segura de por qué él era tan obediente, como una especie de robot del amor, pero no podía imaginar que fuera por una razón sana. Incluso si ella lo estaba manipulando parcialmente para su propio bien. Algo en su pasado lo había vuelto así. Si sigo así, él nunca podrá tener una relación normal. Y eso definitivamente la hizo sentir un poco avergonzada. De todos modos, al parecer, el hecho de quitarle la camiseta lo había presionado un poco. Definitivamente se estaba volviendo un poco más agresivo, tanto con los besos como con los abrazos.
Ella respondió de la misma manera, mordiéndole un poco el labio, desafiándolo a que se enojara. Era como si estuvieran discutiendo mentalmente, casi telepáticamente. Vamos, Izuku. Sé que todavía estás ahí. Ella le revolvió el pelo, haciéndolo un desastre. La mano de él le acarició el trasero y lo atrajo hacia él, de modo que sus caderas chocaron. ¿Quieres que me detenga? ¿O quieres arrancarme el resto de esta ropa y hacer lo que quieras? Izuku gruñó en su boca mientras ella se balanceaba contra él, más rápido, más desesperadamente, más cerca. Su gruñido alcanzó un punto álgido y rompió el beso. Aturdida, Kaina bebió el aire, con el corazón acelerado mientras Izuku se alejaba de ella. Su sudor brillaba en la oscuridad. Sus respiraciones pesadas y profundas se sincronizaban. Poco a poco, se quitaron las manos de encima. Oh, Dios mío, pensó mientras recuperaba el sentido y se ruborizaba. Casi había sucumbido a la atmósfera. Era mareante. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Izuku. Su voz se quebró por la desesperación. Era malo verlo así. La persona con la que había bailado en el baile benéfico había poseído la fuerza interior para derrotar a All for One y construir el mundo mejor con el que ella soñaba. Esta no era esa persona. Él cree que ya fracasó en hacerlo. Tenía que traer de vuelta al antiguo Izuku Midoriya. Mañana necesito que rompas un cable eléctrico en el suelo de trabajo y provoques un cortocircuito. Era una apuesta arriesgada. Izuku era el único en quien confiaba actualmente para encontrar suficiente resistencia cerebral temporal para hacer esto, pero no en su estado actual. Había querido preguntárselo durante días, porque era la única manera de que su plan saliera adelante, pero nunca había estado segura de que él aceptara. ¿Lo habría irritado lo suficiente con todos los besos? ¿Habría avivado el fuego lo suficiente? La respuesta fue sí. Bien. Solo una palabra, pero era todo lo que necesitaba oír. Kaina sonrió y le acarició la mejilla. Buen chico. De nuevo, eso tenía como objetivo irritarlo, y funcionó. Izuku volvió a gruñir y la atrajo hacia sí, dándole otro beso largo y profundo. Ella tarareó alegremente, sintiendo que su plan se ponía en marcha. Esta vez, sus besos se fueron calmando de forma natural antes de terminar, en lugar de alcanzar un punto álgido. Ella sintió que el cansancio mutuo iba reduciendo su excitación de forma constante, hasta que se limitaron a darse suaves besos y frotarse los costados. El último susurró Izuku, besándola. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Está bien. El último. Lo digo en serio. La besó una vez más. Ella le sujetó la barbilla y lo obligó a quedarse, tratando de grabar el recuerdo de todo esto en su cerebro para siempre. Probablemente sea mi último beso antes de morir, así que mejor que cuente. Luego se separaron. En silencio, Kaina se dio la vuelta y presionó su espalda desnuda contra su pecho. Sus brazos rodearon su cintura desde atrás y la sostuvieron. Se quedaron dormidos. Al día siguiente, como estaba planeado, Izuku encontró una ventana de fuerza dentro de sí mismo y rompió a la fuerza una pieza de equipo eléctrico. Hubo unos minutos de confusión, ya que aparentemente esto nunca había sucedido antes. El trabajo en los cascos se detuvo brevemente. Algunos de los trabajadores civiles incluso parecían indecisos. Finalmente, los guardias denunciaron el problema y luego bajaron las escaleras para castigar a Izuku. Kaina no se quedó a mirar. Todo irá bien. Se escabulló del suelo de la fábrica y se dirigió al pasillo, hacia el panel de control, intentando mantener su intención de matar. Esta vez, era real, lo que lo hacía más fácil. Soy una asesina. Trabaja, le dijo Naruhojo, marcando sus pasos. Soy un asesino. Este es mi trabajo. El trabajador de mantenimiento se dirigía al panel de control cuando Kaina lo encontró. Era como ver un zorro en el bosque. Una rareza, y cuando hicieron contacto visual, el zorro en cuestión se quedó paralizado de terror al ser descubierto. Hubo una lucha, pero no muy larga. Ella conocía muchas formas de manejarla sin derramar sangre. Kaina apoyó el cuerpo contra la pared, sin molestarse en ocultarlo, deseando que su don hubiera regresado de alguna manera durante ese proceso. Permaneció reprimido, e incluso ahora, cuando su acto malvado había terminado, podía sentir que su cerebro la llevaba de regreso a la fábrica. Se estaba quedando sin tiempo. Robó de su bolso tantas herramientas como pudo meter en los bolsillos de su mano y regresó. Incluso logró silbar una melodía.
Bueno gente, ese fue el capítulo número 32 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.